Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo tema del curso de metodología de la investigación. Hoy estaremos revisando la unidad número 2, dimensión epistemo-metodológica, con el tema de enfoques cualitativos y mixtos. Referente a ello, estaremos revisando las características y estrategias del enfoque cualitativo, técnicas e instrumentos del enfoque cualitativo, además del enfoque mixto en la investigación. Estaremos revisando cuáles son las particularidades del enfoque cualitativo y sus técnicas, así también como la integración de perspectivas en el enfoque mixto para enriquecer los trabajos de investigación. En primer lugar, debemos revisar en qué se centra el enfoque cualitativo, pues se centra en explorar y comprender fenómenos desde una perspectiva interpretativa y contextual, porque permite identificar significados, experiencias y percepciones, además de que prioriza narrativas por encima de los números. El enfoque cualitativo tiene consideraciones importantes como lo son la interpretación, porque permite explorar y comprender fenómenos desde la perspectiva interpretativa y contextual. Además, también dentro del enfoque cualitativo se centran los significados de esas narrativas priorizadas con referente a las experiencias y percepciones de los participantes que forman parte de esta investigación. El enfoque cualitativo tiene un diseño flexible. El diseño es flexible porque se ajusta según al hallazgo de lo que se va desarrollando. Tiene énfasis también en contextos porque reconoce la influencia de contextos específicamente en ciertos resultados. Dentro de las estrategias de investigación cualitativa, las más conocidas, tenemos al famoso estudio de casos. El estudio de casos es el que permite analizar de manera estructurada, pero flexible, permite trabajar a fondo con el sujeto o con una situación específica. También tenemos la etnografía. Esta es una estrategia destacada que permite que nos enfoquemos en entender cuáles son ciertas dinámicas culturales, dinámicas sociales dentro de un grupo determinado. La teoría fundamentada. Recordemos que la teoría fundamentada es otra estrategia clave que permite desarrollar teorías emergentes basadas en los datos que se han recolectado. Y finalmente podemos también nombrar a la investigación-acción. Esta estrategia participa de manera que va integrando a los participantes dentro de ese proceso investigativo, promoviendo cambios sociales y significativos mientras se generan conocimientos valiosos. ¿Cuáles son las técnicas del enfoque cualitativo? Podemos nombrar a las entrevistas a profundidad porque van a permitir explorar ciertas experiencias o perspectivas individuales. Tenemos también otra técnica como lo es la de grupos focales, es decir, fomentar discusiones dinámicas entre diversos grupos de personas. También tenemos la técnica de observación participante, es decir, el investigador se integra dentro de ese entorno de estudio. Y también tenemos el análisis de instrumentos, donde se van a examinar materiales escritos o visuales relevantes. Los instrumentos del enfoque cualitativo, entre los más importantes, tenemos el software de análisis. Este software de análisis es el que nos permite gestionar y analizar datos textuales y audiovisuales. Las guías de entrevista son aquellas que van a proporcionar un marco estructurado para recopilar datos. Tenemos las grabadoras o cámaras también, porque esto nos permite capturar datos audiovisuales para un posterior análisis. Y tenemos los cuadernos de campo. ¿Cuáles son esos cuadernos de campo? Los que registran pues capturas de observaciones detalladas y sobre todo reflexiones o apuntes que podemos tomar en base a lo que se está observando, a ese análisis. Es común utilizar diversos software para este
entre estos instrumentos de análisis de enfoque cualitativo, y entre ellos tenemos el famoso NIVO o el Atlas T. Ellos ayudan a gestionar precisamente, a analizar grandes volúmenes de datos textuales o de audiovisuales de manera eficiente. Recordemos que los instrumentos cualitativos son herramientas claves para recopilar y organizar los datos de este enfoque. Vamos a revisar un ejemplo de enfoque cualitativo. Tenemos acá, por ejemplo, que vamos a suponer que en algún momento se desea estudiar la experiencia de mujeres rurales dentro de un proceso de empoderamiento económico, por ejemplo. Entonces, en este caso, el investigador puede realizar entrevistas a profundidad precisamente con mujeres de diversas comunidades para ir entendiendo cuáles son los desafíos, cuáles son las motivaciones o los logros que ellas tuvieron durante este proceso. Además, podría llevar a cabo una observación participante en eventos comunitarios, por ejemplo, se pueden ir registrando dinámicas grupales, prácticas culturales que se van relacionando con referente al tema. Y finalmente se analizarán los documentos locales, como por ejemplo, cuáles las actas de reunión, los reportes comunitarios, todo lo que va a facilitar y proporcionar un contexto adicional para interpretar esas narrativas. Este enfoque cualitativo permitirá capturar complejidades y particularidades de las experiencias, ofreciendo una comprensión más rica y detallada. Las limitaciones del enfoque cualitativo, por supuesto, tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, en primer lugar, la generalización limitada, porque los resultados ocurren centrados en un número reducido de participantes o un contexto específico con hallazgos cualitativos, y esto no siempre puede ser aplicado a una población más amplia. Tenemos también la subjetividad del análisis, porque sabemos que en este caso la interpretación del investigador es lo que va a proporcionar sesgos personales, puede proporcionar sesgos personales de acuerdo a la subjetividad del investigador. Como tercer punto, tenemos mayor inversión de tiempo y recursos, pues por supuesto porque requiere mayor inversión de tiempo, de recolección de datos, se da a través de un proceso intensivo, en algunos casos, entrevistas profundas, por ejemplo, que llevan un poco más de tiempo durante largos periodos, se va analizando documentos, luego este análisis de documentos requiere tiempo y dedicación a la clasificación y el análisis de los resultados. Dificultad para replicar estudios, a eso nos referimos cuando no es muy flexible y no tiene un enfoque adaptativo, ¿no? Además de ello, puede ser que haya acceso limitado en ciertos contextos o en ciertos participantes con referente a los instrumentos con los que vamos a querer o pretender levantar información. Y finalmente, acceso limitado porque pues recordemos que depende también de el investigador, de la habilidad que tenga, la experiencia que tenga en este tipo de enfoque, utilizando el enfoque cualitativo. Y estas son las características que van a garantizar la calidad de datos y la experimentación. Ahora bien, veamos el enfoque mixto. Cuando hablamos de enfoque mixto, tratamos de la integración de datos, es decir, combina tanto los datos cuantitativos como cualitativos, dando pues la posibilidad de una visión más completa. Tiene un rigor metodológico porque la combinación de métodos debe planificarse cuidadosamente. También otra de sus características es que es complementario, es decir, los hallazgos de un enfoque pueden explicar o reforzar los resultados del otro. ¿Cuáles son las estrategias del enfoque mixto? Trabajamos con el enfoque mixto cuando varían según la forma, se van integrando métodos cuantitativos y cualitativos, tiene un diseño convergente, recolectan datos simultáneamente y se analizan los datos para ampliar y tener una visión más completa. El diseño explicativo, en este caso el investigador va a comenzar con los datos cuantitativos, luego utiliza los cualitativos para interpretar y contextualizar esos resultados de los hallazgos. Por otro lado, el diseño exploratorio invierte ese orden iniciando los datos cualitativos para identificar patrones o hipótesis y luego los validan con datos cuantitativos. Estas estrategias son las que aseguran que el enfoque mixto sea adaptable
o de acuerdo a los diversos problemas de investigación. Las técnicas e instrumentos del enfoque mixto, entre las más destacadas tenemos las encuestas, que pueden ser preguntas abiertas o cerradas, las entrevistas y la triangulación, es decir, utilizando varias de estas técnicas o instrumentos. Un ejemplo de enfoque mixto tenemos, por ejemplo, podría ser una investigación acerca de los efectos de la tecnología en el aprendizaje escolar. Entonces, en esta investigación se pueden utilizar encuestas para medir la frecuencia, el tipo de tecnología que utilizan los estudiantes y se obtiene datos cuantitativos. Posteriormente, se realizan entrevistas a profundidad con docentes, se podrían explorar campos como, por ejemplo, cómo perciben el impacto de tecnologías en las prácticas pedagógicas y así generar datos cualitativos. Se integran todos estos tipos de datos y el investigador finalmente puede ofrecer un resultado mucho más veraz, mucho más amplio. Las consideraciones finales y las conclusiones de este tipo de enfoque cualitativo y mixto, podemos decir que desde las perspectivas más variadas se puede utilizar el enfoque mixto, ¿verdad? Mientras que el enfoque cualitativo va a profundizar en los significados y experiencias, el mixto, en cambio, va a integrar los datos numéricos adicionales. Muchísimas gracias por su atención.